Y hoy vamos a hablar de la naturaleza espiritual y cómo alcanzar esa naturaleza divina que muchas veces nos han dicho que da tanto trabajo, que da tanta brega, que es tan difícil. ¿Y cuál es el llamado del Señor para nuestras vidas a partir de este día y todo el año próximo? ¿Cómo nosotros vamos a ser librados de estas cosas que vienen? Realmente el mundo está convulsionando y hay una aceleración en el nivel de angustia de la gente, en el nivel de preocupación, pero nosotros no podemos olvidar que nuestro llamado no es a caminar como los caminan los demás. Nuestro llamado es a ser hijos confiados y guardados en el amado. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 en adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, ahora aquí está, ya me lo pusieron. Ajá. Por favor, me pueden buscar la versión, la voz y el mensaje, si alguien la tiene por ahí, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia por todo esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, paciencia, y a la paciencia piedad. Bien. Ok. A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Cuando el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice que no se escucha. Donaida, please, revisa tu audio para que puedas escuchar. Bien. Bendito el nombre del Señor. Ok. Y vamos a comenzar. Solamente lo que quiero hacer esta mañana es llevarnos a hacer el análisis de lo que significa el poder llegar a esta naturaleza divina. Cuando el Señor me hablaba de esto, yo le preguntaba, Señor, pero ¿cómo llegamos? ¿Sabe? Estaba hablando con él sobre la naturaleza espiritual. Y el Señor me hizo llevar a varios pasajes, pero de manera específica me llevó a este pasaje, y hay un pasaje que hace 2 días me habló en la madrugada y me dijo al oído la otra parte de lo que complementaba lo que ya me había entregado. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El significado de precioso es algo que está embellecido, es algo que tiene un mayor atractivo, es algo que tiene una atracción mayor a cualquier otra cosa. Valioso, precioso, costoso. Y preguntémonos nosotros en esta mañana si nosotros estamos viendo realmente la vida en Cristo. Ok. La vida en Cristo y el evangelio como precioso, como grandioso, o lo estamos viendo como la salida a mis condiciones emocionales. Lo estoy viendo como la salida o el espacio de relax para todo lo que yo estoy viviendo, o estoy viendo todo lo que
yo he estado pasando, como el evangelio es lo que me va a ayudar y me va a aliviar. Mucha gente viene al evangelio porque tiene deudas, porque tiene problemas en el matrimonio, porque tiene problemas con los hijos, y la intención de entrar a buscar a Cristo jamás es la que debe de ser. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos acercarnos por quien Él es, su amor, su gracia, su misericordia. Es necesario que nos acerquemos a Él con la intención correcta. Bien. Entonces es necesario que, si la visión nuestra no es la que debe de ser respecto a este evangelio, necesitamos cambiarla. Necesitamos establecer en nuestra vida el evangelio de Cristo como lo más grandioso. Lo más grandioso en nuestra vida no es el trabajo, la carrera, el esposo, los hijos, la familia, la casa, el carro. Nuestra mayor grandiosidad es que el evangelio que nos ha sido entregado por medio de el amor de nuestro Señor hacia nosotros. Así que necesitamos ver el evangelio como lo más grandioso. Bendito el nombre del Señor. En un segundo y déjenme cambiar de lente, que esto me están haciendo. Ok. Son nuevos y todavía no me acostumbro a ellos. Ok, entonces seguimos. Cuando hablamos de algo grandioso, de algo majestuoso, estamos hablando de algo que tiene un superlativo. No es simplemente grande, sino que es más grande de lo común. Bien. En la versión, el mensaje, creo que me la pusieron por aquí. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para experimentar la vida y reflejar la verdadera naturaleza de Dios a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. A través de estas hemos recibido las grandes y valiosas promesas de Dios para que podamos escapar de la corrupción de los deseos mundanos y participar de la naturaleza divina. Dios dio el primer paso, escuche bien, Dios dio el primer paso para rescatarnos de este mundo corrupto. Nos ha concedido su poder, nos ha revelado el verdadero conocimiento y nos ha hecho grandes promesas. Él ha hecho todo esto por una razón, para que podamos participar de su propia naturaleza y reflejar su propia vida. Pero no somos observadores pasivos. Esto es algo que yo quiero que usted lo tome. No somos observadores pasivos de las acciones salvadoras de Dios. Debemos recibir su gracia, crecer en conocimiento y unirnos a Él en esta obra de redención. Así que tome ahí lo que esta versión nos dice, que es la dinámica del proceso de la naturaleza divina. Tenemos por aquí otra versión. Es la misma. Bien, sigo leyendo. Así que no pierda un minuto en construir. Escuche bien. Dinámico, construir sobre lo que se le ha dado, complementando su fe básica con buen carácter, comprensión espiritual, disciplina, alerta, paciencia apasionada, asombro reverente, cordial, amabilidad y amor generoso. Cada dimensión encaja y desarrollar. Cada dimensión encaja y desarrolla en los demás. Con estas cualidades activas y en crecimiento en sus vidas, ningún pasto crecerá debajo de sus pies. Y así que añadan a la piedad afecto por los demás como hermanos y hermanas, y el cariño por fin agreguen el amor, porque si desees estos rasgos
y los multiplican, nunca serás ineficaz o improductivo. ¿Ok? Hemos leído ya 3 versiones. Podemos continuar. Lo que habla sobre promesas en el original es epagelma, promesa dada mediante seguridad de confirmación, seguridad de confiar algo bueno. Cuando el Señor nos entrega estas promesas, nos está confiando un poderoso misterio de cómo llegar a ser partícipes con Él de su naturaleza divina. Muchos creyentes viven en la vida cristiana sin alcanzar esa excelencia, esa magnitud maravillosa que es estar en Cristo. Dice que esto tiene el propósito de que nosotros lleguemos a ser, ¿ok? Que nosotros lleguemos a ser participantes de su naturaleza. O sea, no te lo entrega y no te lo da simplemente porque quiere dártelo, te lo da y te lo entrega con la intención de que llegues a ser participante de la naturaleza divina. Ya Él hizo todo lo que debía de hacer y nosotros estamos siendo invitados a participar de manera activa, dinámica de estas promesas y que entremos a participar de las características que se describen a partir del versículo 5, que son las que nos dicen cuál es la naturaleza divina. La naturaleza divina o participante en este caso, en el original quiere decir griego koinonos, socio, cómplice, partícipe, participante. Cuando el Señor nos dice, yo quiero que ustedes participen, nos está diciendo, yo quiero que ustedes sean socios conmigo. Y los que están en esta mañana saben que tener un socio es alguien con el que tú compartes el proyecto de vida o el proyecto de negocio que estás llevando. Comparten beneficios, comparten ganancias, comparten responsabilidades, dependiendo de la sociedad. Pero en este caso es una sociedad que está para llevar el beneficio a nosotros y no a Dios. Muchos de nosotros estamos en un evangelio pasivo, esperando que Dios solo nos entregue. Y lo que hemos leído en esta mañana nos dice que nosotros necesitamos ser partícipes activos de nuestra formación en Cristo para llegar a optar por la naturaleza divina. Esta naturaleza divina que tiene el propósito de que nosotros seamos socios con Cristo. Fusis, que lo que significa es crecimiento por germinación. Yo no sé si usted recuerda cuando usted estuvo en la primaria y lo pusieron a poner una habichuela en un algodón o lo hicieron hacer crecer una planta de crecimiento rápido como un frijol, una habichuela, un guandul. Estas plantitas, cuando usted las pone en la tierra y le echa agua o la pone en un algodón y le echa agua, ellas brotan. Cuando la palabra habla de crecimiento por germinación, quiere decir que hay una semilla que se implanta. ¿Qué semilla se nos ha implantado? La palabra. Y esa semilla debe germinar y crecer. Esta semilla no es una semilla que se va a quedar estática en la tierra sin fructificar. Necesita fructificar. Y muchos dicen, es que yo tengo tanto tiempo en el evangelio y aún me cuesta. Me cuesta orar, me cuesta creer, me cuesta permanecer. Pero te cuesta creer, permanecer y afirmarte por el hecho de que la semilla que se te entregó, tú no la estás haciendo crecer. Hay una obra que es del Espíritu, pero el Espíritu puede decirte, es hora de levantarse a orar, es hora de leer la Biblia y tú te puedes afanar en muchas cosas y no tener el tiempo y dedicar el tiempo que requiere este crecimiento. Decíos,
Cuando hablamos de naturaleza, en el original es disios, parecidos a Dios. Eso es lo que quiere decir naturaleza. La intención es que nosotros podamos ser socios cómplices con una semilla que se nos fue implantada y que produzcamos en un crecimiento y que ese crecimiento nos haga parecernos a Dios. Dice la palabra que la intención es que nosotros podamos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a ver. Escapar, huir, salir corriendo. ¿Por qué la palabra establece que es necesario salir corriendo si nosotros vamos a estar en el mundo? Porque no es que nos vamos a ir a la luna, es que en medio del mundo en el que estamos viviendo nosotros podamos ciertamente vivir la vida en Cristo. Bendito el nombre del Señor. La versión La Voz nos habla en el versículo 8. Porque si posees estos rasgos, los multiplicas, nunca serás ineficaz o improductivo. Estamos hablando de una dinámica, algo que es necesario que se agilice y que de manera constante esté sucediendo. El hecho de que ya llegaste a un nivel no te hace completo. Es que ya yo oro una hora. Es que ya yo leo la Biblia una hora. Eso no te hace completo. Este evangelio es un evangelio dinámico, en constante movimiento y crecimiento. Si su palabra es nueva cada mañana, con que lo que leíste ayer y te dio un cambio y te produjo una revelación ayer, hoy no va a tener el mismo efecto. Por eso es necesario que nosotros de manera constante estemos creciendo. Que de manera constante nosotros estemos siendo productores de esta sociedad entre Dios y nosotros. Decaimiento, ruina, es igual a corrupción. ¿Cuántos han entrado en el proceso de caerse, de cansarse? Estoy cansado, estoy agotado. En el original, fedesora quiere decir en este pasaje que corrupción es igual a ruina y decaimiento. Por eso muchos creyentes, cuando han dejado, no hay que pasar mucho tiempo, cuando dejan una semana, unos días de orar, de buscar a Dios y de estar en la palabra, comienzan a sentirse decaídos, comienzan a sentirse sin fuerza, comienzan a sentirse que no tienen valor, sienten que todo está mal, que nada funciona, que mal me siento, que todo me sale mal, pero es que han quitado la mirada del blanco. El creyente no puede, escuche bien, no puede darse el lujo de pasar 2 días, 3 días sin estar aferrado y apegado a la palabra, a la oración, a la dependencia de Dios. Muchos creyentes llegan al punto de desanimarse y comenzar a tener prácticas. Escuche bien, hay prácticas que los creyentes popularmente no realizan de inmediato, pero comienzan a tener prácticas totalmente contrarias y torcidas a la verdad de Dios. Si no, vamos a hacer un análisis ahora. Con tus hijos, cuando tú tienes varios días floja en la oración y en la palabra, tú le hablas a tus hijos como que te lo quiere comer. La ira te gobierna. Pierdes la paciencia con facilidad. Gritas, peleas por todo, te pones irritable. Los hombres comienzan a hablar áspero, comienzan a estrallar, comienzan a enojarse, no quieren estar en la casa, comienzan a sentirse incómodos. Cuando te alejas de la fuente, entonces tu vida comienza a convertirse en un solo caos.
La palabra nos establece que es necesario para nosotros mantenernos apegados y aferrados a Cristo, porque esta carne no se somete con lo que usted sepa en teoría, sino con lo que practique. Repito, la carne no se somete con la teoría, se somete con la práctica en la palabra y en la vida en Cristo. Continuamos. Epesumia, poner el corazón sobre. Esto es concupiscencia. Escuche, en este pasaje el significado de concupiscencia tiene que ver con poner por encima. ¿Qué poner por encima? Mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mis necesidades, por encima de lo que establece la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo anhelos, sueños y necesidades por encima de lo que establece Cristo? Muchos de nosotros tenemos sueños de alcanzar, de tener, de lograr, pero estamos haciendo esto por encima de lo que dice la palabra. Si la palabra lo que te dice es que tú tienes que ser honesto, no mentir, y tú, por alcanzar lo que quieres, estás mintiendo. Ah, pero es que eso no fue, eso es para evitar un problema, es mentira. Y la palabra establece que los que mienten son hijos de su padre, el diablo. Peleé con la Biblia, no conmigo. Si usted está violentando principios bíblicos por anhelos, por sueños, usted está siendo movido por su concupiscencia. En el original dice poner por encima o por sobre, anhelar desmedidamente, derecho o otras maneras, específicamente por prohibición, codicia, deseos, pasiones, igual a concupiscencia. Tus sueños, tus anhelos, tus deseos, ¿están sometidos a Cristo? ¿O ellos están siendo los que te gobiernan? Los deseos, los sueños, los anhelos, las necesidades, ¿te gobiernan o te gobierna Cristo? Es una muy buena pregunta para esta mañana. Entonces dice que nosotros procuremos con diligencia. Recordemos que estamos hablando de una naturaleza divina, pero primero debemos definir el contexto de lo que es llegar a tener esa naturaleza divina. Y esta naturaleza divina primero me dice que yo tengo una complacencia cuando conozco lo que el Señor me ha entregado y nos ha dado grandiosas promesas. Y estas promesas yo tengo que conocerlas. ¿Cuáles son las promesas que el Señor me ha entregado? Paz, amor, vida eterna, plenitud en Él. Esas son las bendiciones y no las cosas materiales. Dios no te llamó para que seas rico. Dios te llamó para que fuera su hijo. Dios no te llamó para que tengas un matrimonio hermoso. Dios te llamó para que fuera su hija y vivieras por su gracia. Dios no te llamó para que fueras un gran empresario. Dios te llamó para que seas su hijo y en consecuencia pueda ser un gran empresario. Así que lo primordial es ser hijo de Dios. Lo demás es añadidura. Muchos estamos viviendo en la tierra como si no vamos a la eternidad. Estamos aferrados y apegados a lo que es de este mundo, que estamos perdiendo la vista, la visión de lo que es eterno. Dice que procuremos con diligencia. ¿Qué es diligencia? Velocidad, rapidez, agilidad, despachar con aceleración. Debemos procurar tener una naturaleza divina. Con diligencia, con apuro, con ansiedad, con preocupación, con devoción, con entrega. Debemos procurar tener una naturaleza divina. Y dice que añadimos, debemos ir añadiendo cosas. Y yo dice, Señor, pero nosotros tenemos mucho tiempo en el evangelio y estamos haciendo esto. Me dijo, pero muchos no lo están haciendo, ni en el orden, ni con la necesidad e imperativo que deben hacerlo. Añadir, proveer, suplir, complementar, agregar. Y dice,
fe. Vamos a leer nueva vez, porque hay un orden y este orden es muy necesario. La fe es lo primero. ¿Por qué la fe es lo primero? ¿Por qué nosotros necesitamos fe antes que nada? Angie está en el mismo versículo que leímos. Y la primera es la fe. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe que está hablando aquí no es la sanadora, no es la de transformación, no es la de provisión. Es la fe de salvación en Cristo, la que nosotros hacemos cuando confesamos a Cristo. Entonces yo quiero que usted preste atención. Esta fe es la primera. Dice, añadan a su fe la fe en Cristo. Esa que te llevó a confesar y decir, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego lo que soy, hoy me entrego a ti. Esa fe, que es la fe pitis, persuasión, credibilidad, convicción, confianza en Cristo para salvación. A esa fe. Recordemos que en ocasiones anteriores, hace muchos meses ya, yo les estuve hablando de los tipos de fe. Entonces, esta fe a la que se refiere, recordando que la fe es un siervo, la fe no es algo exclusivo de los creyentes. Recuerde que siempre le pongo el ejemplo que el que tiene fe, hasta el ladrón tiene fe de que no lo van a agarrar y lo van a meter preso. ¿Ok? Así que la fe no es algo propio o único de los creyentes. Lo único que en nosotros la fe tiene otras connotaciones diferentes al mundo. Bien, entonces la fe que estamos hablando ahora es la fe esa que nos llevó a confesar, a ser convencido, seducido, sea atraído por su espíritu para ser partícipe de su cuerpo. Bien, entonces estamos hablando de esa fe que es confianza en Cristo para salvación. Y a esta fe le vamos a añadir virtud. ¿Qué es la virtud? Señores, hombría. Escuche bien. Ay, pero que yo soy una mujer. Bueno, nos están llamando a ser varoniles en esta parte. Excelencia intrínseca o atribuida. Nos están diciendo, ustedes tienen que tener firmeza, valor. Esta virtud tiene que ver con que usted se pare como hombre, teniendo carácter. Eso es lo que significa virtud. Añadan a la fe virtud. Añádanle el carácter que requiere la fe en Cristo. ¿Cuál es el carácter de la fe en Cristo? Vamos a ver a continuación. La fe en Cristo, teniendo el carácter adecuado, requiere de nosotros un conocimiento. ¿Qué es conocer? Acto de conocer, sabiduría, ciencia de conocimiento. ¿Por qué es necesario a la fe agregarle la virtud y a esta virtud un conocimiento? Porque luego que creíste en Cristo y actuaste varonilmente resistiendo todo lo que viene luego de que confiesas a Cristo y lo que tienes que dejar y lo que tienes que abandonar y te plantas y dices yo voy a servir a Cristo, a esto tienes que añadirle el conocimiento de quién es Cristo. No es simplemente que creí y todo frozen, no. Esto es un proceso de ir añadiendo fe, virtud, conocimiento. Pero esta fe es en Cristo. Esta virtud es en Cristo. Y este conocimiento es sobre Cristo. Su naturaleza, su amor, su piedad, su nivel de obediencia, su naturaleza, sus atributos. Estamos hablando de conocimiento de Cristo, no sobre Cristo, de Cristo. ¿Por qué no sobre? Porque nosotros podemos saber muchas cosas sobre Cristo sin vivir ninguna. Bendito el nombre del Señor. Así que es en Cristo, porque en Él vamos a hacer las dos funciones, sobre y en Él. Pero en Él se complementa. ¿Ok? Continuamos. Y a este conocimiento sobre Cristo, añádele
el dominio propio. Específicamente, continencia, templanza. Y ahora yo quiero que usted, vamos, fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Luego que yo tengo la fe en Cristo, luego que tengo la actitud varonil para decir esto es lo que yo tengo que seguir, y luego que conozco los atributos, características de Cristo, entonces yo debo de actuar con dominio propio. El dominio propio no es una obra del Espíritu. El Espíritu te guía, te ayuda, pero el dominio propio tiene en este pasaje, tiene que ver con la característica del creyente frente a lo que está conociendo, a mantener un nivel de templanza, a tener continencia. ¿Qué es continencia? Retener, contenerse de airarse, de pecar, de mentir, de hacer las obras de la carne. Este es el nivel de continencia y de dominio propio que está hablando aquí. En este pasaje, hay un pasaje que dice que el Señor nos ha dado dominio propio. Pero él está hablando en este pasaje de segunda de Pedro 1, del 3 en adelante. Y al dominio propio, añádele paciencia. Estamos haciendo la receta para las que les gustan cocinar, para los que les gustan cocinar, los que les gustan comer. Estamos haciendo la receta para la vida espiritual, la naturaleza divina. Paciencia, resistencia, aguante, alegre y esperanzador. Escuche bien. No estamos hablando de añadirle a la fe, a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, una paciencia que está solamente ahí. Y que yo soy paciente, pero no. Es una paciencia que tiene que tener gozo y esperanza. ¿Ok? Gracias, Lisa. Y a esta paciencia añádele la piedad. Y cuando en este pasaje yo busqué la palabra piedad, dice esquema de evangelio. Hello. Esquema de evangelio. ¿Y por qué esquema de evangelio? Porque un esquema es lo que presenta todas las características de algo. Así que la piedad posee en nosotros las características del evangelio de Cristo. ¿Y qué es el evangelio? Todo lo que nuestro Señor vino a establecer y que estableció después de su muerte para salvación y perdón de pecados. Y a esta piedad añádele el afecto fraternal. Amar a los hermanos. Ay, pero yo amo a mis hermanos. Sí, pero hay algunos que no te caen bien. Y no lo amas por completo. Y amas a uno más que a otro. El amor, el afecto fraternal debe ser igual para todos. Ay, porque hay algunos con los que yo me llevo bien. Sí, yo también. Hay algunos que son más cercanos. Pero no significa que ame menos a aquellos que no me caen bien o a aquellos que no me son tan cercanos. ¿Ok? Y entonces, a nuestra fe le añadimos las virtudes, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraternal. Y escuche bien, el último ingrediente. Amor. Afecto, tolerancia, equidad, plenitud. Esta es la receta para la vida espiritual. Dice que si está en ustedes y abunda en ustedes, no estarán ociosos y sin fruto. ¿Por qué será que no estás dando fruto? Porque te falta algún ingrediente.
Dice, la definición de estar es estar bajo calladamente en este pasaje. Y yo le decía, Señor, pero ¿qué tiene? ¿Cómo que calladamente? Me decía, es que muchos dicen estar y algunos quieren estar, pero no cierran la boca para escucharme a mí. Estar en este pasaje significa calladamente, estar bajo calladamente, en silencio, recibiendo instrucciones, siendo guiados, siendo instruidos. ¿Ok? Abundar, hacer más de la medida. En este pasaje no es simplemente crecer, no, es hacer más de lo que la medida dice. ¿Y qué medida es esta, Señor? Hay unos estándares dentro de las congregaciones y de las iglesias que cuando llegan hasta cierto nivel dicen que ya lo lograron, ya la alcanzaron. Por eso hablaba de un evangelio dinámico donde todos los días hay que añadir, y esta receta es una receta que hay que prepararla diaria, no se prepara una única vez, sino que de manera constante hay que estar creciendo y aumentando para que no estéis ociosos. Un ocioso es alguien que está inactivo y que es inútil. Vuelvo y repito, por eso este evangelio es un evangelio dinámico. De manera constante tenemos que estar en crecimiento y en movimiento en nuestro crecimiento espiritual. No podemos simplemente estar quietos sin hacer lo que corresponde. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no es ir a la palabra y conocer para saber, para litigar, para restregarle a nadie en la cara, no. Es para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y al conocerlo a Él, nuestras vidas cambiarán. Nuestras familias serán transformadas. Nuestros hijos conocerán de Cristo. Nuestros entornos, nuestros empleos, nuestros compañeros de trabajo verán a Cristo a través de nosotros. Es necesario que entendamos que esta receta es una receta que hay que prepararla todos los días, que no se puede preparar una sola vez y ya. No se alcanza en este evangelio la plenitud del conocimiento. La alcanzaremos cuando lleguemos al trono. Así que todos los días de manera constante necesitamos estar creciendo y aumentando nuestro conocimiento sobre nuestro Señor y Salvador. Así que una dinámica debe de ser, la palabra lo dice, dinámico, constante, cíclico, vamos. Y hay que estar en constante movimiento. Bien, entonces no simplemente llegué al conocimiento y ya me quedé allí, no. Necesito todos los días ir aumentándole y agregando a esta receta los componentes de una naturaleza divina. Hablamos mucho de naturaleza divina sin conocer cómo podemos llegar a ella. Y por eso el Señor me decía, necesitan comenzar a agregar. Necesitan comenzar. Hay muchos que se quedaron en la fe de confesar a Cristo y se quedaron allí, en el primer componente. Otros llegaron al segundo, al tercero. Y otros creen que porque llegaron al cuarto y quinto, ya lo alcanzaron y les falta el último ingrediente. Así que es necesario de que sea algo dinámico, algo constante, algo que debe de ponerse a producir. No estamos completos, no lo vamos a estar en este sentido, porque esto es algo diario y constante y no es algo que yo puedo hacer un día y olvidarme del resto. Estamos completos en Cristo, pero el versículo que leíamos decía que ya Cristo nos dio a nosotros lo que necesitábamos para ser completos en Él. ¿Ok? Es necesario. Así que dedíquense completamente a completar generosamente su fe con la bondad. Y la bondad, añádanle el entendimiento, y el entendimiento añádale fuerza del dominio propio y el autocontrol. Gente que no tiene dominio propio ni autocontrol, gente que come
gente que hace, gente que peca con el mismo pecado siempre, gente que habla mentira porque no puede dominarse a sí mismo y decir esto es una naturaleza del diablo, yo necesito quitar esto de mi vida. No lo tienen porque no están agregando constantemente lo que se requiere. Y al entendimiento añadan fuerza del dominio propio y el autocontrol, agreguen la resistencia del paciente. Y a la paciencia añadan piedad y a la piedad añadan misericordia con tus hermanos y hermanas. Ya la misericordia para con los demás añade amor sin fin. Escuche, no es el amor que usted quiere entregar, es el amor sin fin. Dado que estas virtudes ya están, escuche, ya Él te entregó lo que te tenía que entregar, están en ti. Es en ti que están, no es que tú la vas a tener que crear, es que tienes que dinamizarlas, pero ya están en ti. Están plantadas en lo profundo de tu interior y las posees en abundancia. Si tú las posees en abundancia, evitarás que seas inactivo, infructuoso en tu búsqueda de conocer a Jesucristo. Dinámica. Y cuando yo comencé a preguntarle al Señor, recuerden que estamos hablando del Señor Jesucristo, Señor Curios, Jesucristo ungido, Mesías, enviado, ¿ok? Cuando yo comencé a preguntarle al Señor, Señor, pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que vámonos a Primera de Pedro 2, del versículo 2 en adelante? Vaya conmigo. Primera de Pedro 2, del versículo 2 en adelante. Vamos a leerlo desde el 1 para el contexto. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Desead como niños, neonatos, indefensos, sin conocimiento, sin voluntad y con dependencia. Eso es niños recién nacidos. La leche, el alimento, la comida, lo que ustedes necesitan. Espiritual, que en este caso dice, yo me sorprendí mucho cuando busqué aquí en la palabra espiritual. Es lógico. Me chocó muchísimo porque yo pensé que iba a encontrar otra cosa. Pero en este caso, espiritual es lógicos, racional. Una leche racional tiene que ver con una capacidad cognitiva del ser humano. Aquí no está hablando de lo que nosotros conocemos como espiritual, que es el sacudirse y hablar en lengua y es la obra sobrenatural. En este caso está hablando del razonamiento. Bendito el nombre del Señor. Y dice, un razonamiento que no sea adulterado. Lo que está adulterado tiene una naturaleza que ha sido cambiada, que ha sido en su esencia modificada y ha sido alterada. Y lo que nos está diciendo, ustedes procuren el alimento como niños indefensos, de manera lógica, sin ser cambiado en esencia. Procuren el conocimiento que ustedes necesitan de manera lógica y sin alteración de la esencia de lo que es. Para que crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado probar, saborear, degustar, disfrutar al paladar. Si nosotros hemos
gustado el bien que es la fe en Cristo, necesitamos añadir lo que tenemos que añadir. Benignidad, benigno, bueno. Si nosotros hemos visto que es bueno el Señor, es necesario que nosotros comencemos a añadir fe, virtud, conocimiento. Al conocimiento le vamos a agregar dominio propio, piedad, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor de manera constante. Pues no hay un solo creyente sobre la faz de la tierra que ya lo haya alcanzado todo. Por eso la necesidad de la dependencia de Dios. Porque nadie, absolutamente nadie, ha llegado a alcanzar el conocimiento pleno en Cristo. Pues nuestra mente infinita no alcanzaría a entender lo infinito de Dios. Esta es la receta para la naturaleza divina. Y esta naturaleza divina, por default, cuando tú crees, dejas atrás el pecado y todo aquello que te hacía no ser hijo. Y a esto le vas a agregar la confianza y la certeza en Cristo con una virtud donde te vas a portar como alguien que tiene el dominio para aceptar el compromiso de lo que Cristo ha determinado. Y va a tener un crecimiento en conocer, un conocimiento racional de quién es Cristo. Pero también esto te va a llevar a desarrollar un dominio propio donde tú no seas llevado por los deseos carnales, ni la vanidad del mundo, ni la vanagloria de este. No ser gobernado por tu concupiscencia, sino por lo que en ti habita, que es Cristo mismo. Luego a esto le vas a agregar una paciencia que es alegre y esperanzadora. Por eso el creyente puede pasar por momentos difíciles, pero si ha creído, mantiene una certeza y una esperanza gloriosa en Cristo. Le vas a agregar la piedad, le vas a agregar el afecto fraternal y le vas a agregar el amor. Y esta mezcla te va a llevar a vivir en una vida espiritual. Estos atributos, estos componentes, estos ingredientes de esta receta no son propios del ser humano. No son propios del ser humano. No eres tú que los produce. No eres tú que lo produce. No eres tú que produces el bien que en ti puede haber. No eres tú que lo produce. Es Él en ti. Por eso Él dice, ya yo les entregué todo lo que ustedes necesitan para hacer lo que tienen que ser. Aquí no hay nadie que le falte una parte. Aquí no hay nadie que le falte un área. Aquí no hay nadie que esté incompleto. Estamos completos en Él. Pero nuestro trabajo es profundizar, crecer en este conocimiento que está en nosotros y dinamizarlo a través de la entrega de el conocimiento de Él, de la plenitud en vida en Él. ¿Cómo lo acreciento? Cuando conozco a Cristo, cuando gusto el bien que hay en Él. ¿Cómo crezco? Cuando a cada cosa voy añadiendo, a mi fe le añado virtud, a la virtud le añado el conocimiento, y el conocimiento que tengo de Él le voy a añadir el dominio propio, le voy a añadir ciencia, le voy a añadir la piedad, le voy a añadir el afecto fraternal, el amor sin fin. Escuche, el amor sin fin. ¿Cuántos pleitos y cuántas contiendas? Porque no tenemos amor sin fin por nuestros hermanos. Mi amor está condicionado y limitado a que él se porte bien conmigo y me trate bien. Si me trata mal, mi amor no es sin fin. Es necesario que nosotros podamos entender que lo que nosotros necesitamos para llegar a ser lo que debemos de ser está en la Escritura, está en la palabra. Bendito el nombre del Señor. Quiero hacer algo. Yo terminé. Usted sabe que yo de repente.
esta mañana el Señor me decía que hay alguien que le dijo que se comprometía con él. ¿Quién es? No me pregunto, pero yo no lo sé. Pero yo lo voy a hacer de manera general. Todos los que están en su casa, y si de alguna manera usted tiene cómo tener un anillo en este momento, un anillo, o puede hacer uno de papel, pero esto es solo y solo para aquellos que tengan y quieran el compromiso de comprometerse con él. Escuche bien, esto no es, sí sirve, Reggie, sí sirve. Si usted tiene el de matrimonio, el de compromiso, le sirve. ¿Ok? Solo para aquellos. Esto es algo que usted no lo va a hacer porque a usted le salió la inspiración y por no, deje su cámara apagada que a mí no me interesa. Eso es entre usted y Dios. Yo no necesito ver a nadie que lo esté haciendo. Esto es solo para aquellos que realmente tengan el compromiso y quieran el compromiso con Dios. Y esto va a requerir que usted viva a plenitud segunda de Pedro 1, del 4 en adelante. Si usted no puede, no lo haga hasta que el Señor le dé el entendimiento de lo que eso significa. Es mejor no hacer algo que usted no entiende o hacer algo que usted no entiende y lo haga y luego paga las consecuencias. Esto es solo para algunos. Tome el anillo. Hay cosas que no requieren hablarle en lengua ni sacudirse, requieren de un razonamiento lógico. Y este es un compromiso con el Señor y una vida que usted tiene que alcanzar en él. Si usted está dispuesto, ore conmigo. Señor, en este momento, tus hijos, nos comprometemos a continuar en el crecimiento y los que apenas están comenzando a iniciar en el crecimiento de la plenitud en ti. Señor, hoy nos comprometemos como tus hijos a alcanzar cada día cada uno de los componentes de esta naturaleza divina. Cada componente que en tu palabra se establece, que podamos alcanzarlo y que cada uno de ellos sea evidente en nuestras vidas. Señor, ruego por cada uno de lo que está en esta mañana y que está haciendo este compromiso. Lo hacemos no como un acto popularmente, sino que esto sea un compromiso en nuestra mente y corazones de estar unidos a ti y apegados a ti en el poderoso nombre de Jesús. Nos comprometemos en el nombre de Jesús a vivir conforme a tu palabra y a tu propósito. Los que están haciendo este compromiso con sus anillos de bodas, Señor, que este compromiso doble les permita comprometerse con el matrimonio del diseño que tú has creado y que le permita, Señor, entender que este compromiso matrimonial es contigo y no con las acciones de su cónyuge, que alcanzar la plenitud en ti requiere entrega y sacrificio, porque si queremos ser tus discípulos, necesitamos padecer como tú padeciste. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración para cerrar en este momento. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Porque en ti nosotros estamos completos. Tú has agregado a nosotros todo lo que necesitamos. Te ruego, Señor, por tu gracia, por tu piedad, que seas en nosotros verdad viva y que nosotros bebamos de ti fuente de agua viva para que salte para vida eterna en nuestras vidas.
Ayúdanos, Señor, y permítenos vivir conforme a tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús.